el análisis y la reflexión sobre la realidad del país con Norbey Salazar en El Editorial. ¿A dónde va a dar el pueblo si tiene un montón de ratas? Muy buenos días a todos y como siempre dispuestos a conversar un poquito sobre Colombia y sus maravillas, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, la semana pasada tocamos un tema muy espinoso en esta tribuna y fue un poco el resumen de la corrupción de Odebrecht, consorcio Ruta del Sol 2, con Episol, firma controlada por Corfi Colombiana, que es uno de los negocios o de las empresas financieras correspondientes a don Luis Carlos Sarmiento y el Grupo Aval. Pues bueno, les había anunciado que el día 6 de agosto habría un laudo arbitral que definiría si nosotros, los colombianos, a través del Estado, tendríamos que pagar o no 1.2 billones de pesos, aproximadamente 390 millones de dólares a la tasa de cambio, a los terceros de buena fe, a quienes fueron los prestamistas, los bancos, los 7 bancos involucrados en esto, 4 de los cuales eran del Grupo Aval. Recordemos que el Grupo Aval hizo una maniobra interesante. Se autoprestó un dinero para su concesionario Ruta del Sol 2, o por lo menos para su parte, junto a Odebrecht, junto a CSS Construcciones, y se colocaba como víctima como tercero de buena fe. Es decir, prestan la plata a sabiendas de lo que pasa y luego se hacen los que no saben y los de la vista gorda. Yo sí creo que aquí tenemos que ser un poco, perspicaces, ¿no? Ni ser pendejos de no creernos que ellos no sabían. Cuando ustedes recuerdan que la semana pasada les conté todo lo sucedido con Néstor Humberto Martínez, el abogado del señor Sarmiento, el suicidado, porque para mí está suicidado, Jorge Enrique Pisano, quien era el controller de esta concesionaria, y en fin, entonces que no nos metan ese gol mental. Claro, aquí nos tiran a eso y nosotros creemos porque así somos incautos para lo que nos conviene. Pues bien, el día 6 de agosto se emitió el laudo arbitral. Dicho laudo, yo la verdad pensé que se iba a aplazar, yo lo pensé, y anuncié en mi cuenta de Twitter, creo que se va a aplazar. Pues bueno, debo decir que por fortuna y por ventura de todos, no se aplazó el laudo. 700 páginas. No me lo he leído todavía, les cuento aquí entre nos porque no lo he conseguido, no me he puesto a buscarlo. Pero creo que 700 hojas es un acervo probatorio demasiado importante. Los 3 árbitros del tribunal votaron de forma unánime. Por fortuna para Colombia, el Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá hizo lo que no hizo la Superintendencia de Industria y Comercio, dirigida por Pablo Felipe Robledo, al mando de Juan Manuel Santos. Recuerden ustedes que la semana pasada yo les comenté que la periodista Vicky Dávila publicó una columna en la cual, en una interceptación local, el señor Luis Fernando Andrade, que hablaba con el presidente Santos de esa época, buscaron arreglar por las buenas. Tratemos de no joder a nadie. Bueno, ellos saben perjudicar, pero el término es claro, joder. Tratemos de llevarnos pasito. Entonces, entre unas y otras, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró la caducidad del contrato con el consorcio Ruta del Sol 2 por los hechos de corrupción. Pero como yo les dije, esta caducidad le permitió blindarse a los señores de Odebrecht y poder seguir contratando en Colombia. Así digan que no, esto y lo otro, pero legalmente se les permite. Pues el Tribunal de Arbitramiento declaró la nulidad, óigase bien, nulidad del contrato Ruta del Sol 2 con este concesionario, contrato 001 de 2010, por los hechos de corrupción, por la malversación de los recursos que se agendaron para ello, ¿no? En los viejos tiempos, antes de lo que se conoce como concesiones 4G, 1G, 2G, 3G, que son los programas de construcción vial vigentes según la época, el Estado otorgaba unos anticipos
Resulta que estos anticipos eran utilizados por los corruptos para pagar coimas a los funcionarios públicos que entregaron la licitación. Ahora el Estado no entrega cupos, ahora son los bancos quienes prestan la plata y quienes deben invertir, comillas, para que la infraestructura vial de Colombia o la infraestructura colombiana, obras públicas de toda índole, colegios, interconexiones, alcantarillado, etcétera, pues pongan la plata. Pero los señores de la concesionaria Ruta del Sol 2 utilizaron estos recursos para lo que ya todos conocemos y lo cual les conté en esta tribuna. El Tribunal de Arbitramiento entregó, por fortuna, un laudo, un fallo, que solamente hace que los bancos reciban 212.000 millones de pesos, que básicamente son 65 millones de dólares al cambio de hoy. Esto implica que ese es el pago que el Estado colombiano le debe hacer a esos terceros de buena fe. Pero estos pagos deben ir primero a los empleados, contratistas, etcétera, etcétera. Los bancos se deben convertir en los últimos beneficiarios. Bueno, es que me desconcentraron acá con unas situaciones acá. Continúo. La situación es: la señora Ángela María Orozco, ministra de Transporte, negociaba por debajo de la cuerda, como lo denunció María Jimena Duzán, un acuerdo de, bueno, nosotros tenemos la cosa quieta, con los bancos, con 1.2 millones de pesos, como les dije al principio de esta editorial. Los bancos, claro, aparece la plata, pero necesitamos los intereses. No hubo acuerdo. Y aparte de eso, gracias a la denuncia de María Jimena Duzán, este acuerdo se echó abajo. La señora Orozco debió declararse impedida. Yo lo dije la semana pasada, miembro de una junta directiva del Banco de Bogotá y asesora del Banco de Occidente con sus propias empresas. Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Bevillas y Banco Popular son los miembros del banco o del Grupo Aval, mejor, quienes son 4 de los 7 bancos que supuestamente recibirían estos pagos como terceros de buena fe. Los otros eran Bancolombia, Davivienda y Banco Itaú de Brasil. Pues hombre, chapó para el Tribunal de Arbitramiento. Por fin, una decisión acorde. Claro, hay que pagar, porque es que hay empleados, hay proveedores, en fin, proveedores que entregaron su confianza a esta concesionaria y les prestaron su maquinaria, sus equipos, sus empleados, porque muchos de ellos pues eran contratistas de estas empresas tercerizadas. Y obviamente la cadena no se puede romper por el eslabón más delgado, que son los empleados que necesitan literalmente comer. De los 212.000 millones de pesos, 187.000 están en la fiducia. El Estado tendrá que poner aproximadamente 25.000 millones de pesos para completar estos pagos. La votación fue unánime. Los 3 árbitros vieron que esto no estaba bien y le entregaron a Colombia, de lo malo, una de las mejores noticias, porque obviamente pues pagarle a un corrupto es muy berraco, pero ya por lo menos nos evitamos un pago de 2.7 billones o de 1.2, que era el negocio de, llegamos a un, como dice el dicho, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y finalmente los árbitros han determinado el pago de 212.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué sigue? La asociación bancaria, Asobancaria, que agremia a todos los bancos, incluidos los bancos que estuvieron involucrados en este tema, manifiesta su beneplácito, pero con asteriscos. Ellos dicen, esto puede poner en riesgo la financiación de obras públicas, y a lo mejor es cierto, porque yo, por ejemplo, como prestamista, pues hombre, cuando veo lo que está pasando, ya no voy a poner en riesgo mi capital, a menos que el Estado me dé la garantía, si yo fuera el banquero. Recuerden ustedes, ley 1882, artículo 20, que el Estado compensará a los terceros de buena fe. Pero es que en este caso no son de buena fe, son los mismos bancos propietarios de ¿cómo se llama? Del Grupo Aval, ¿ya? Entonces ese es el problema. Ahí tenemos una situación anómala. Y los mismos banqueros hicieron lobby por esta ley y por este artículo. La Ángela María Orozco
dijo que qué bueno por ese fallo. Señora ministra, ¿qué más le queda ese reversazo cuando usted era la que estaba tratando de generar un acuerdo con terceros de buena fe por debajo de cuerda? Eso no está bien, ¿ya? Entonces, para que lo revisemos, eso no está bien. Ahora, básicamente, ¿qué están haciendo los corruptos? Se supone que el Estado no les da anticipos, los bancos tienen que prestar. Eso sí, aquí hay mucho constructor que trabaja con el número de la cédula y que simplemente, como Mario Huertas, Carlos Solarte, entonces sacan préstamos, y los que terminamos pagando las construcciones somos nosotros, los ahorradores del sistema bancario. Por ejemplo, toda esta plata que supuestamente se va a perder para los bancos, porque yo no creo que se van a quedar con esa, pues es nuestros ahorros, que ellos lo utilizan para sus inversiones propias, para captar más intereses y ganar más dinero, ¿cierto? Y nosotros, como ahorradores, no recibimos nada y sí está en riesgo nuestro capital. Quienes cotizamos, o cotizan, perdón, porque ya no cotizan los fondos de pensiones privados, la plata se utiliza para estos menesteres, en pocas palabras. Es un negocio de alto riesgo. Entonces, los corruptos utilizan estos préstamos para pagar sus coimas a quienes corresponde. Por ejemplo, los 6,5 millones al señor Gabriel García que le pagó Odebrecht al ex viceministro de Transporte. Y así, a Otto Bula para que tramitara, a los senadores de los llamados bulldozers, que eran aquellos que aceleraban el movimiento de las obras o de los proyectos de adjudicación de licitaciones a Odebrecht. También se hizo una ley de excepción para que Odebrecht no pagara impuestos según una ley de bloqueo, no recuerdo el nombre exacto, pero en fin, se hizo también eso a través de un lobby. Por lo menos hubo una decisión medio favorable a Colombia, a nosotros, a nuestros impuestos. Qué buena falta que nos hace la financiación. Y hacen cada rato reformas tributarias porque estamos desfinanciados. Mal vamos, pero el Tribunal de Arbitramiento ha hecho un buen trabajo, que consideramos que fue una decisión consciente y acorde con la realidad. Y esperemos que Odebrecht desaparezca. Y de los bancos, confíen en la infraestructura, y si hay corruptos de por medio, denúncienlos, que ustedes son los que tienen la sartén por el mango en Colombia y sus abogados.